Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Pues hoy voy a tomar la palabra. Pedimos a Dios que Él sea el quien esté aquí en medio de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar un poquito acerca de otra vez de lo que nos ilustra el libro de Jonás, con ese personaje tan interesante, ¿verdad? A pesar de que es un libro tan cortito, pero nos da mucha enseñanza. Algo relevante, algo que yo quisiera que poner aquí primero que nada es saber y entender que ahí se manifiesta un corazón compasivo. De hecho, así se llama la lección, corazón compasivo. Pero ¿qué creen que no es el de Jonás? Está hablando del corazón de Dios. Yo creo que esto todavía es más, cobra más fuerza, cobra más relevancia, porque al final de cuentas tenemos un Padre amoroso, un Padre precioso, un Padre que está al pendiente de nosotros, y tomó además el modelo de eso, de Padre, es nuestro Dios, pero Él tomó el modelo, tomó el carácter de Padre. Podría haber tomado el carácter de jefe o de general o de alguien nada más que tiene subordinados, ¿verdad? Pero no, él quiso tomar el modelo de padre, un padre que es amoroso. Y eso ya es una garantía para nosotros, es algo que nos hace entender que, pues que vamos bien porque tenemos en quién confiar, no en alguien que es tirano, no en alguien que nos quiere, que tiene un propósito de malestar para nosotros, sino todo lo contrario. Vamos a empezar leyendo en el libro de Jonás, el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Para eso quiero decirte que ya habían pasado algunas cosas muy interesantes en Jonás. Por ejemplo, que había recibido un mandato de Dios y se había ido él al lado contrario. Pero entonces él termina en el mar, después de una tempestad tremenda, después de estar en un barco, termina en el vientre de un pez y después ya él se arrepiente y ahí clama a Dios y entonces empieza ya al ser expulsado por el pez en Nínive, a donde lo había mandado Dios. Ahí empezamos la lectura. Y ahora sí, mi esposita me hace el favor de leerlo. 4 y 5, ¿verdad? Sí. Sí, amén. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amén. El 4, ¿no? El 3, 4 y 5, perdón. 4 y 5. 4 y 5. Ya está. ¿Ya está hasta el 5? Ok. A lo mejor no, solamente como paréntesis, déjame decirte algo interesante que veía yo cuando estudiaba esta lección. Dice que Jonás entonces comenzó a adentrarse. En la versión Reina Valera dice, comenzó a entrar por la ciudad camino de un día. Y después en otra versión que tengo yo dice, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad por un día. ¿Se acuerdan cuando Jesús le recomienda a los pescadores, boga mar adentro? Siempre hay una enseñanza ahí muy hermosa de que vayamos a lo profundo, vamos más adentro, no nos quedemos con lo del alrededor, no quedemos con la apariencia, sino que vamos directo al corazón. Ahí es donde fue Jonás a predicar, al corazón, se profundizó en Nínive, y entonces él empezó a decir que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fácil, sencillo, sin tanto rebuscar, solamente era un mensaje que le estaba mandando Dios a esa ciudad. ¿Y qué crees? Que hace el efecto correcto. La gente, dice el versículo número 5, creyeron a Dios y se arrepintieron, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. Eso habla de unas ropas ásperas, algo que iba a someter su carne. Fíjate qué interesante es eso. A veces no le vemos mucho
simbolismo, pero la verdad es que muy profundo. En la palabra de Dios, cuando habla de vestirse de cilicio, habla de ponerse ropas ásperas, en donde nuestra carne es sometida, en donde ya no le damos esa prominencia a la carne, sino que nuestra carne es sujeta, es sometida, y el que manda, el que va a estar ahí clamando es el Espíritu. Y dice también que se sentaron sobre cenizas, también es otro símbolo de luto, otro símbolo de estar triste. Y entonces dentro de este proceso ellos están reconociendo una conducta incorrecta. Y entonces, miren, yo digo así, ¿no? Se les prende el foco. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos mal, están reconociendo y proclaman ayuno. El mismo rey proclama y dice, nadie va a comer en toda la ciudad, ni siquiera los animales. O sea, y eso es algo que Dios toma en cuenta, es algo que está evidenciando el arrepentimiento de esa ciudad, de ese pueblo. Y sabes qué, Dios quiere que nosotros nos sintonicemos ahí, que nosotros busquemos, en verdad tenemos, sí, ese Dios de amor, ese Dios precioso, y su deseo es que estemos bien, el deseo de Dios es que estemos bien, aún en las circunstancias en las que estemos, aún estemos haciendo lo incorrecto, Dios nos da la alternativa. Aún tengamos una conducta inadecuada, Dios siempre nos brinda la alternativa, porque Él siempre está dispuesto a otorgarnos perdón si nos arrepentimos. Fíjate bien, hay un versículo que va a leer mi esposita ahora, segunda de Crónicas 7:14, el versículo favorito de mi hermano Ramoncito, y dice así, también es uno de los 793 versículos preferidos míos. Adelante, esposita. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, reconociendo que no somos autosuficientes, reconociendo que necesitamos a Dios, necesitamos ser un pueblo que invoca el nombre de Jesús, que está consciente de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y entonces, y dice, y oraren, y es lo que estamos haciendo cada día, cada mañana, estamos clamando a Dios como un siervo sediento clama por agua en medio del desierto. Así sabemos, entendemos y debemos de tener la convicción de que orar es la respuesta correcta a cada una de nuestras necesidades. Y dice también aquí, y buscar en mi rostro. Y nosotros buscamos el rostro al escudriñar su palabra por medio de estos devocionales, al asistir a la congre, a escuchar las predicaciones. Buscamos su rostro también cuando le alabamos, le adoramos, cuando leemos la Biblia. Estamos ahí buscando el rostro de Dios. Y luego dice algo importantísimo, y se convirtieron de sus malos caminos. Hermano, hermana, discúlpame, pero si tú sigues con la misma conducta, si tú sigues haciendo cosas inadecuadas, siempre vas a tener el mismo resultado. Y te lo digo, y te lo dice alguien que sabe. Sabes, el día que tú te cambies y yo me cambie de mis malos caminos, entonces vamos a ver resultados nuevos, resultados diferentes. Y eso es lo que Dios nos está aquí indicando. Y se convirtieron de sus malos caminos, y hasta entonces, cuando nos humillemos, cuando nosotros nos invoquemos el nombre de Jesús, cuando nosotros oremos y cuando nos arrepintamos, nos convirtamos de sus malos caminos, y entonces Dios oirá desde los cielos, entonces Dios oirá desde los cielos y Él perdonará. Perdón. Híjoles, qué tremenda es esa palabra, qué grande es esa palabra. Perdonaré sus pecados, y todavía de pilón, por si fuera poco de que perdonan sus pecados, dice, sanaré su tierra. Porque podría Dios terminar diciendo, y te voy a perdonar, y ya que te vaya bien, y ándale por ahí, ya, y te da un sapecito de cariño, un empujoncito, ándale, ya, camínele. No, no, Dios no se conforma, Dios es complementario, Dios es perfecto. Dice, y sanaré su tierra. A mí me bendice mucho
También cuando en Primera de Juan dice la palabra de Dios que tenemos un abogado, el cual es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, gloria a Dios, aleluya. Tenemos a Jesucristo que perdona nuestros pecados, si los confesamos, ¿verdad? Dice que perdona nuestros pecados y luego también dice, y nos limpia de la maldad. Entonces, gracias que nos limpia de la maldad, porque así ya no vamos a pecar. Y aquí igual, en Segunda de Crónicas 7:14, aparte de que nos perdona nuestros pecados, también sana nuestra tierra. Gloria a Dios. Dime tú sí o no, ese es un corazón compasivo, ese es un corazón amoroso, ese es un corazón de un papá que se preocupa por sus hijos, siempre y cuando sus hijos se arrepientan, se humillen, reconociendo que no son autosuficientes, reconociendo también que necesitamos de Dios y oramos y buscamos su rostro. Entonces nos va a buscar ese papá, ese padre amoroso, ese padre con un corazón compasivo, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, sana nuestro corazón. Entonces viene esa palabra de Dios a un corazón sano y hay un fruto abundante. Bueno, lo que entiendo compartirte, mi hermano, es que tenemos un Dios con un corazón compasivo. Solo nuestra parte es arrepentirnos y clamar por su misericordia. En el Salmo 103:10, ¿verdad? Sí. 103:10 dice algo muy interesante para que sigamos viendo el carácter de Dios, el modelo que Dios tomó. Adelante, esposita. Vamos a echarle velocidad. Amén. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La verdad, hermanos, es que si Dios fuera un Dios así de esos estricto, ya estuviéramos consumidos, muchos de nosotros, empezando por un gordito que estoy señalando. Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestra maldad, ni tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino, como decíamos en Tepito hace muchos años, gachas tu calavera. Ya nos hubiera ido mal, pero no, tenemos un Padre amoroso con un corazón compasivo. Dios siempre tiene como propósito, fíjate qué interesante es esto, en los planes de Dios hay unos planes de bien para nosotros y no de mal. Dios tiene un propósito, Dios tiene algo para nosotros. Solamente nosotros convirtamos nuestra maldad, dejemos esos malos caminos, amén. Si no, no tuviera ningún propósito. Mira, hermano, a lo mejor te caigo gordito al estarte diciendo directamente que dejes conductas incorrectas, que dejes de hablar con palabras groseras, que dejes de tener actitudes feas. Sí, yo sé que a lo mejor te caigo mal por ser tan directo, pero al fin de cuentas es a lo que nos lleva la palabra, a que nos convertamos de nuestros malos caminos, que nos arrepintamos, que nos humillemos delante de Dios. Sí, sí, no eres autosuficiente, ¿eh? Por más logros que hayas tenido, quiero decirte que Dios intervino. Vamos a leer Jeremías 18:8 para que veamos algo también muy interesante. Adelante, pues. Amén. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Dice, si se convirtieran de su maldad, o sea, otra vez Dios en el mismo punto, otra vez la palabra marcándonos, conviértete de tu maldad y Dios se va a arrepentir si es que tenía algo duro para ti, Dios lo va a detener, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestra maldad. Dios siempre tiene como propósito, te decía un momento, restaurarnos. Dios siempre, la palabra favorita de Sens, Dios quiere recuperemos lo que se ha perdido. Sí, porque nosotros hemos hecho un desgarriate, algunos de nosotros, con nuestra vida, y de repente volteamos, ¿y qué está pasando? Pues no son simple y sencillamente las consecuencias de una conducta incorrecta, de malas decisiones, de descuidos. Pero bueno, ahora Dios está diciendo que volvamos a caminar en intimidad con Él y vamos a estar disfrutando de estar de la mano de Dios y disfrutando de los tesoros que Él tiene para nosotros. Y ahí te va algo más bonito todavía, compartiendo esos tesoros. ¿Cuáles tesoros? Bueno, pues amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, todo lo que Dios te regaló a ti es para que tú lo compartas. Ah, sí, porque eso es un tesoro, ¿eh? Y es más valioso que un auto último modelo, es más valioso que una casota, es más valioso que una carterota llena de dinero, porque todo eso se va a acabar. En cambio, lo que nos da Dios es eterno.
Y eso lo tenemos y es gratis y lo tenemos a la mano para compartirlo. Y en verdad, es más valioso. Eso es lo que Dios quiere que compartamos cuando caminamos de su mano. Bueno, regresamos con Jonás, canijo desobediente. A mí mi abuelita cuando desobedecía me decía opuesto, eres un opuesto. Y yo puedo ver que Jonás era un opuesto, ¿verdad? Era alguien que no quería obedecer, pero, cuando se encuentra en el vientre del pez, ahora sí, ámonos, Dios, cara a cara con la muerte. Jonás sentía que ya no había chance de nada, que ya había bailado. ¿Y qué crees que hace? Dice él, me acordé de ti, Dios, y empezó a orar, empezó a clamar. Yo no se lo tomo a mal, porque yo he estado en esa situación. No sé tú, a lo mejor tú eres un cristiano muy radical y no has tenido esa bronca, pero cuando andamos en malos pasos nos acordamos, ay Señor, todo está de cabeza. Entonces empezamos a orar, empezamos a clamar. En estos días uno de nuestros hermanos nos decía, parece ser que tenemos la oración, la hermana Kika nos decía, parece ser que tenemos la oración como un recurso, una emergencia, y no debe ser así, mi hermano. Si es así, bueno, pues se vale, pero en realidad nuestra oración, nuestra íntima comunión con Dios debe ser continua, debe ser diaria, y entonces Jonás se acuerda de pedir misericordia, y entonces es escuchado por Dios, y Jonás es expulsado ese gran pez. Nunca dice que es ballena, nomás dice que es un gran pez. Pero el Vox Populi dice que es una ballena que se comió a Jonás. Yo no sé si fue una ballena que se comió a Jonás o si Jonás se comió a la ballena. Yo sé que ahí está la palabra y lo que dice eso es. Y dice que llegó a Nínive. Y entonces fíjate bien, esto es muy importante, yo quiero compartirte. Pese a la actitud de Jonás, que no iba de muy buena gana, él lleva a cabo la comisión de Dios y el pueblo es persuadido y el pueblo es anunciado y el pueblo cree a Dios a pesar de la actitud de Jonás. Entonces, con esto quiero decirte que a pesar de que tú no tengas la actitud correcta, pero Dios te puede utilizar cuando Él te manda que hagas algo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú puedes ser de bendición, mi hermano. Tú puedes ser de bendición si obedeces a Dios y la gente va a ser persuadida. Y la gente, acuérdate que el pueblo iba a perecer, iba a ser acabado por Dios. Pero gracias a que son persuadidos por el mensaje, es importante que entendamos nosotros que el mensaje que tenemos que darle a la gente que está a nuestro alrededor es vital para que ellos no se pierdan, es vital para que ellos no se vayan a donde no habría remedio si ellos no se arrepienten a tiempo. Ponme la hora. Entonces, quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que a pesar de nosotros, la comisión que tiene Dios para nosotros, llevémosla a cabo, llevémosla a cabo, ¿verdad? En Romanos, ok, ¿y por qué es importante que llevemos a cabo la comisión de Dios? Porque Dios quiere perdonar. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Vaya, hombres y mujeres. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Sabes, no depende tanto de nosotros. Dios quiere perdonarnos. Y yo encontré que perdonar es absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa, de la carga de su transgresión, de la carga de su pecado. Ah, sí, porque Dios es un Dios de amor. Dios tiene un corazón compasivo. Pero, hermano, déjame decirte que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Ay, en la torre. Entonces, ¿y el Dios de amor? Pero es que no depende de él, porque ese mismo versículo dice, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí está la alternativa de Dios, de brindarnos su perdón, la vida eterna, pero nosotros debemos saber y entender que los malos caminos, que las transgresiones, que el pecado tienen una consecuencia. Y vemos cómo Jonás andaba pagando la consecuencia de su desobediencia, de ser opuesto, ¿verdad? Pero bueno, vaya, pues él se arrepiente, hace la comisión que Dios quiere que haga y todo el pueblo de Nínive
es salvado gracias a que es persuadido y gracias a que el amor de Dios, el corazón compasivo de Dios, tiene y derrama misericordia sobre ese pueblo, porque ese pueblo se arrepiente. ¿Cuál es la evidencia de que se arrepiente? Que proclaman ayuno, que se visten con ropas ásperas, que se sientan sobre ceniza, que nadie, que el rey en una autoridad más alta proclama ayuno para todo el pueblo de Nínive, y todos obedecen, porque ahí se ve, dice que claman a gran voz. Te decía al principio, como un siervo sediento clama por agua en medio del desierto, así debe ser nuestro clamor por Dios, para que Él pueda derramar su amor, su misericordia. Debemos humillarnos, debemos buscar su rostro, debemos invocar su nombre, debemos orar para que Él nos escuche y perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y te refrendo o te refuerzo esta idea diciéndote que tenemos un abogado fiel y justo, y que si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo mismo nos va a perdonar nuestros pecados y a limpiar de nuestra maldad. Nos va a empezar a quitar de la cabeza esos pensamientos equivocados, sucios, malvados, para que nosotros podamos ser ahora conforme a la voluntad de Dios, separados de esos caminos equivocados. Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 9:15. 15 y 16. Amén. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Permíteme, dice ahí la palabra de Dios que esto es por parte de Dios. Dios es el que tiene misericordia. ¿Y de quién va a tener misericordia? De quien Dios tenga misericordia. Solamente que nosotros pongámonos en la postura correcta. Solamente nosotros hagamos la indicación de Dios. Jonás se acordó y clamó a Jehová en su angustia, en el vientre de pez. Tú y yo debemos de humillarnos y debemos de orar, buscar su rostro, invocar su nombre, y entonces Dios va a oír, entonces Dios va a tener misericordia. ¿De quién va a tener misericordia? Todos levantamos la mano, ¿no? Porque todos queremos, pero Dios no necesita que levantemos nuestra manita. Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Adelante, esposita. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ojo aquí, 100% es voluntad de Dios y no depende de que nosotros levantemos nuestra mano, gritemos muy alto, voy y me arrodillo. No, no, esto depende de nuestro corazón en intimidad con Dios. Pero si nosotros observamos bien lo que hemos estudiado hoy, lo que este devocional nos muestra es que hay una postura correcta de nosotros como hijos de Dios, así como Jonás clamó en su angustia, así como podemos ver que tenemos un Padre amoroso que sus propósitos para nosotros es meternos en su plan de salvación y que le conozcamos, pero sí nos dice que nos humillemos, que busquemos su rostro, que oremos, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. También nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el obsequio, el don, el regalo que tiene para nosotros Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la misericordia de Dios a nuestro favor. Y la misericordia de Dios no es una emoción pasiva, no, no es algo que hay nada más en un momento, no. Dios, la misericordia de Dios no es una emoción pasiva, la misericordia de Dios es un deseo activo. Es algo que diario, que todo momento, 24/7, Dios tiene para nosotros. Dios tiene para nosotros esa misericordia activa. Él quiere que nosotros dejemos toda nuestra miseria, todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad, todas nuestras transgresiones a la ley. Dios quiere que las hagamos a un lado para que Él derrame su perdón sobre nosotros, su perdón, su amor, su misericordia, y entonces podamos caminar en intimidad con Dios, disfrutando los tesoros que Él tiene para nosotros, y nosotros aún esos tesoros poderlos compartirnos a toda la gente que está a nuestro alrededor. Qué bonito está hoy este devocional, entender el corazón compasivo de nuestro Padre, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar.
Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te queremos dar gracias, Dios, por este devocional, por esta enseñanza. Señor, tenemos el plus, tenemos la ventaja de que escogiste el modelo de Padre amoroso. Y hoy, Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te lo agradecemos infinitamente. Gracias, Dios, porque tú nos das indicaciones para que pueda ser derramada tu misericordia sobre nosotros. Principalmente, Dios, ayúdanos a dejar conductas inadecuadas, a separarnos de esos malos caminos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos bendices grandemente, solamente con saber y entender que estás presto a bendecirnos, a perdonarnos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque aún muchas veces hemos optado por decisiones equivocadas y tu amor y tu misericordia ha venido a nosotros, Padre. Gracias porque no nos has juzgado conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Papito, nos has pagado conforme a nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por pagar por alto muchas cosas incorrectas que hacemos nosotros. Te agradecemos tu misericordia, darnos lo que no merecemos, tu perdón, Padre. Gracias, Dios. Mil gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos que estamos en este devocional, por mis hermanas guerreras de oración, por todas las personas que participaron en la oración. Gracias, Padre. Por todas las personas que estamos participando en el devocional. Gracias, Señor, por nuestra congregación completita, desde la persona más nueva hasta la que tiene más tiempo. Gracias, Señor. Señor, bendice a cada una familia representada. Si hay alguien con una enfermedad, Señor, hoy lo levantamos hasta el trono de gracia, hasta el trono de misericordia, Papito. Sí, Señor, para que obtenga tu oportuno socorro, mi Dios. Gracias, Señor, también. Hoy, Señor, aprovechamos esta oración rogativa para poner en tus manos la vida y salud de nuestro pastor Iván Valdés Pichardo. Bendícelo, guárdalo, sé tú con él, Papito. Entreteje, mi Dios, lo necesario en su organismo. Señor, quita, Señor, lo que no es tuyo. Hoy lo rechazamos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que estés posando tu mano poderosa sobre su organismo. En el nombre de Jesús. Señor, así mismo te pedimos, bendigas a Martita, a Santiago, a Renatita, mi Dios. Sé tú con ellos, papito. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde pudimos buscar tu rostro, mi Dios. Amén, amén y amén.